El último parásito protozoario que vamos a revisar de esta unidad va a ser Sarcocistis, ¿de acuerdo? Este es un parásito sumamente común, muy común, y viene de la etimología sarcos, que es músculo, y quistis, que es quiste, ¿de acuerdo? Algunas sinonimias, o bueno, la enfermedad como tal le conoce como sarcocistosis, y algunas sinonimias de esta enfermedad es arrocillo, falsa triquina y falso cisticercos. La falsa triquina viene de la triquinelosis, que es una enfermedad asociada a un nemátodo, que es Trichinella spiralis, y la cisticercos asociado a un céstodo de el género Tenia y que se revisará posiblemente en el tema de céstodos, ¿de acuerdo? Las especies, aquí podemos resaltar que Sarcocistis tiene una gran gama de especies, he encontrado inclusive alrededor de 250 géneros de Sarcocistis, diferentes especies de Sarcocistis, por lo tanto una gran gama de hospederos que inclusive incluyen a bovinos o a búfalos de agua, ¿de acuerdo? Las especies afectadas van a ser todos los animales domésticos, incluido el humano, y algunas especies silvestres como ciervos, alces, caribúes, patos, focas, entre otros, ¿de acuerdo? Es una enfermedad a nivel cosmopolita y el hospedero definitivo generalmente va a ser los carnívoros y el hospedero intermediario van a ser los herbívoros, ¿de acuerdo? Esto es gracias al tipo de ciclo biológico que tiene este parásito. Y los hospedadores pueden llegar a cambiar de acuerdo a la especie de Sarcosis del cual se esté hablando. La morfología es similar a un gajo de naranja, característico de los parásitos del filo apicomplexa, y pueden llegar a medir hasta 15 micrómetros de largo. ¿De acuerdo? El ooquiste maduro va a ser de tipo isospórico, es decir, dos esporoquistes con 4 esporocitos cada uno, y van a medir entre 14 y 10 micras, y van a poseer un cuerpo residual refringente muy similar a lo que ocurría en el caso de Cryptosporidium, ¿de acuerdo? El quiste muscular va a ser encontrado con una pared definida formada por modificaciones en la vacuola parasitófora con protusiones. La vacuola parasitófora va a ser la comunicación con el citoplasma de la célula hospedadora. Además de que pueden ser quistes microscópicos o quistes macroscópicos que pueden llegar a contener en su interior de 10 a 20 millones de bradizoitos cada uno. Algunos aspectos ecológicos que podemos resaltar de este parásito es que hay una relación íntima entre presa-depredador asociado a una contaminación fecal por quistes en el ambiente, asociado a un ciclo antropozoonótico. De igual forma, recordemos aquí que la antropozoonosis hace referencia a un ciclo de humano-animal y de animal a humano. Además, la alta resistencia de los ooquistes al medio ambiente propicia su transmisión. La alta cantidad de humedad requerida para su desarrollo también es muy importante. Y también está asociado a la ingestión de carne o carroña infectada, sobre todo carne cruda, como pasaba en el caso de Toxoplasma gondii. También que el humano puede llegar a ser un hospedero intermediario terminal, ya que en su mayoría, no en todos los casos, el humano no come a otros humanos, ¿de acuerdo? Pero como dijimos, todo puede llegar a pasar y puede llegar a ser una infección de humano a humano. También tenemos que tiene una gran prevalencia a nivel mundial y una gran morbilidad a nivel de animales de producción. He encontrado que casi la mayoría de los bovinos, sobre todo en el tejido de corazón, pueden llegar a contener pedazos o mejor nidos de bradizoitos asociados a sarcocistis, ¿de acuerdo? Y generalmente es una enfermedad crónica que puede llegar a ser asintomática. Algunos aspectos o importancia de este parásito es que va a llegar a afectar la producción de los animales al ser una enfermedad crónica, puede llegar a causar abortos en hembras gestantes, puede llegar a causar la muerte en casos muy extremos, y la gravedad de infección va a depender del número de
esporoquistes ingeridos o de la cantidad de carne que se haya ingerido. De tal manera que vemos muchas similitudes con el caso de Toxoplasma gondii. Además de que puede llegar a causar un déficit en el crecimiento, provocando subdesarrollo, también en la ganancia diaria de peso, en terneros sobre todo, puede llegar a causar decomisos de carne en canal por presencia de quistes macroscópicos y decomiso de la canal por sospecha de sarcocistis, en el caso de una sarcocistis zoonótica. ¿De acuerdo? La localización anatómica, en el caso de los hospederos definitivos, va a ser en células del intestino y en la lámina propia del mismo. En el caso de hospederos intermediarios, se va a encontrar en células endoteliales de capilares en la pared intestinal, generalmente también asociado a músculo estriado y rara vez en células de músculo liso y sistema nervioso. El ciclo biológico va a ser de tipo indirecto obligado y aquí ocurre algo muy interesante, y es que el hospedero definitivo va a ingerir carne infectada, ahí va a ocurrir una gametogonia en células intestinales, se va a formar unos ooquistes, estos ooquistes van a ingresar a la lámina propia, ahí van a esporular por un proceso de esporogonia, va a haber una rotura de los ooquistes maduros, van a haber una excreción de esporozoitos en heces, va a haber una contaminación fecal de vehículos como agua, alimentos o superficies, va a haber una ingestión de esporoquistes por medio de un hospedero intermediario, va a haber una rotura de los esporoquiste por jugos gástricos, se van a liberar los esporozoitos en la luz del intestino, los esporozoitos van a atravesar la pared intestinal para posteriormente llevar a cabo una esquizogonia en células endoteliales, ocurriendo así una diseminación por vía sanguínea a todo el organismo. Ocurre una segunda esquizogonia en células endoteliales de capilares y aquí van a ingresar a células de músculo estriado, músculo liso o sistema nervioso, donde va a ocurrir una tercera esquizogonia en dichas células. Posteriormente se va a dar la formación de los metrocitos o células madre que van a reproducirse por endopoligenia y se van a formar quistes o sarcoquistes, también denominados así, que va a ser nuestra fase infectante. ¿De acuerdo? El caso clínico o el cuadro clínico, mejor dicho, que vamos a encontrar va a ser enfermedades, unos signos de una enfermedad sistémica, como fiebre, por ejemplo. También podemos llegar a encontrar reacciones inflamatorias sumamente agudas, hemorragias generalizadas debido al tipo de ciclo biológico de este parásito, debilidad, abortos, muertes, también falta de apetito, pérdida de peso, atrofia muscular, miositis y entre otros. ¿De acuerdo? Cabe recalcar que los signos dependen de la especie de sarcocistis. ¿De acuerdo? El diagnóstico puede llegar a ser mediante observación de quistes macroscópicos en necropsias, por medio de observación de quistes microscópicos mediante tejido fresco, que se le va a hacer un proceso de rotura, centrifugación y se va a observar el microscopio y vamos a encontrar estructuras muy similares a las colonias terminales de bradizoitos que encontramos en Toxoplasma gondii. Algunas técnicas serológicas también como PCR o también ELISA, por ejemplo. También se puede llegar a observar esporoquistes mediante técnicas coproparasitoscópicas de flotación. Sin embargo, igualmente se ocupa hacer una incubación y una esporulación artificial para poder distinguir la especie que estamos hablando, el género y especie. Se pueden llegar a detectar anticuerpos por medio de técnicas serológicas o técnicas histopatológicas o inmunoquímicas, entre otros. ¿De acuerdo? Y ¿cómo vamos a prevenir este tipo de parásitos? Se puede llegar a hacer mediante el tratamiento de carne cruda, es decir, evitar la ingesta de carne cruda como hacíamos en el caso de Toxoplasma. También necesitamos evitar el contacto con posibles hospederos definitivos sospechosos de sarcocistis y podemos llegar a hacer un manejo integral de limpieza y manejo sanitario para evitar la contaminación fecal y evitar la transmisión
y infección de hospederos intermediarios por sarcocistis. Así terminamos la parte de protozoarios.